Saludo con gusto al senador Germán Martínez Cázares, integrante del Grupo Plural en el Senado de la República. Germán, gracias por estar aquí. Al contrario, Memo, el agradecido soy yo, a tus órdenes. Muchas gracias. Presentaste, ya lo referíamos, una solicitud de juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis, plagio que ha sido confirmado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Parece obvio, pero ¿cuáles son los argumentos en los que sustentas la petición de juicio político? Bueno, pues dos. Primero, de hecho, hay un plagio, hay un robo en su tesis y hay una falsificación en los documentos que la Constitución le exige para estar sentada allí impartiendo justicia. Y segundo, en la conducta, la Constitución exige probidad, exige honorabilidad, exige buena reputación a la hora de su desempeño. Y ninguna de las dos cosas tiene. No lo tiene como alumna y ha mentido como jueza. Ha mentido diciendo que no plagió, incluso en el propio tribunal. El día 2 de enero, cuando se eligió a la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte, ahí mintió. Y todas estas pruebas y todo este enredo en el que ella se ha metido, que el notario, que la maestra, que la asesora, que no sé quién, todo este tema son las pruebas que yo he presentado. Y ahora busco yo no una responsabilidad civil, no una responsabilidad penal, no una responsabilidad administrativa, busco una responsabilidad política al más alto nivel, porque su permanencia en este alto tribunal, Memo, está pudriendo la confianza en la justicia de México. Está intoxicando a sus propios compañeros y a las decisiones que ella tome. Quien se robó una tesis de alumna, tenemos el derecho a presumir que puede vender sentencias. La ministra conoce, en la Corte se habla de suspicacias nocivas. Tenemos la suspicacia nociva de que ella no imparte justicia, de que ella reparte fraudes. Senador Germán Martínez Cázares, has tomado este asunto en tus manos de manera personal. Te he escuchado hacer posicionamientos muy fuertes contra la ministra, a quien llamas alumna de Derecho. ¿Por qué? Porque si hablamos de ética, a mí me llama la ética. No tengo partido, no tengo dueño, nadie me mandó. Yo con pasión y con coraje cívico defiendo a la Corte, a mi profesión de abogado. Fui director de la Facultad de Derecho de mi escuela. Tengo un título de la UNAM y a mí, y yo creo que a todos, si un ladrón entra a mi casa, yo defiendo mi casa y a mis hijos con pasión y con entrega. Si un ladrón entra a la Corte, debemos, porque la Constitución así lo dice, debemos señalarlo. La Constitución, en la carrera judicial, el artículo 100 dice que los jueces deben actuar con excelencia, con profesionalismo, con independencia. Incluso algunos le llaman sacerdotes de la ley y se ponen una toga negra como los sacerdotes, se ponen una investidura para impartir justicia, para que no se les vean sus parcialidades, sus colores. Entonces, no deben estar manchados. La cultura de legalidad, la seguridad jurídica, la pacificación que deben dictar con sus palabras, se está prostituyendo. Y no tengo nada personal en contra de la señora Yasmín Esquivel. Tengo todo en contra de su profesionalismo, porque su profesión es pirata, porque su profesión es absolutamente falsa. Yo le creo a la UNAM, yo le creo a la FES Aragón, y yo llamo a los universitarios de la UNAM a que no se queden callados. ¿Qué clase de pedagogía, qué clase de enseñanza están impartiendo en la UNAM cuando con un fraude se puede obtener un título, cuando con un engaño se puede obtener un título? Y los alumnos, ¿qué les estamos diciendo?
¿Con qué cara estamos enseñando en la UNAM? ¿Y con qué cara está impartiendo justicia esta señora? Senador Germán Martínez Cázares, ya veremos qué dice el rector en el mensaje que se anuncia para mañana a la 1:30 de la tarde. Independientemente de eso, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que un hecho así pase inadvertido? Bueno, ya no pasó inadvertido, pero que no tenga consecuencias contra los involucrados, particularmente contra la ministra Yasmín Esquivel. Que triunfe el delito, que triunfe la ignorancia sobre la inteligencia, que triunfe el delito sobre la honorabilidad, que triunfe la cizaña sobre el trigo, que triunfe las sinvergüenzadas y las ladronerías sobre la decencia y sobre la honorabilidad, que al final destruyamos la confianza en los jueces, en el Poder Judicial. Yo, sinceramente, Memo, yo no quiero vivir en un país donde se venden sentencias, donde las sentencias no se generan a partir de un Estado de derecho, sino donde las sentencias se generan desde alguien que no tiene el grado, que no tiene la capacidad jurídica que exige la Constitución. La Constitución se debe defender con pasión. La Constitución es el pacto que tenemos entre todos los mexicanos. Y yo veo violaciones a los intereses fundamentales del desarrollo democrático y del Estado de Derecho en este país cuando un juez de un alto nivel viola la Constitución para llegar y viola con su conducta de mentiras, de enredos verbales, de citas a periodistas para tratar de cubrir con una imagen lo que en el fondo está podrido. Y, insisto, esto está intoxicando, su presencia intoxica a todos los demás jueces buenos y decentes que llegaron allí con buenos títulos, con esfuerzo, aprobando exámenes en la universidad y en la carrera judicial, exámenes de la carrera judicial que son muy difíciles de pasar, y llega una supuesta ministra con un título falso y con mentiras se quiere sostener. Yo no lo voy a permitir, mi conciencia no lo permite, mi profesión no lo permite. Yo quiero darle la cara a mis alumnos y a mis hijos con un ejemplo, una pedagogía de decencia. Germán, ¿en qué condiciones queda la UNAM frente a los hechos referidos? ¿Qué representa para la justicia, para el debido respeto a la ley, para la contención de la impunidad, que este caso no tenga consecuencias? Es una gran pregunta. Primero diría, y puedo contestarte también con la Constitución, la educación que regula el artículo 3 de la Constitución, la educación que imparte el Estado y la que deben impartir las universidades, dice la Constitución, no un discurso de un político. Debe promover el respeto a los derechos humanos, a la igualdad sustantiva, el amor a la patria, en fin, más temas, y dice, promoverá la honestidad. ¿Cómo queda la UNAM si guarda silencio? No está promoviendo la honestidad que exige la Constitución. Eso es por un lado. Pero yo tengo fe en que el rector no ha firmado absolutamente nada. Firmó algo el abogado. Ya muchos consejeros universitarios muy bien le han pedido al rector. El rector, según la ley orgánica de la UNAM, es el representante legal y el jefe nato, así dice, el jefe nato de la UNAM. Y yo espero que en el rector siga el ejemplo de Pablo González Casanova, siga el ejemplo de Javier Barros Sierra, que en el 68, siga el ejemplo de José Vasconcelos, que con coraje cívico le den una lección de decencia al país. Por mi raza hablaré el espíritu, dice el lema de la universidad. Pues por una raza debe hablar el espíritu de decencia, de coraje cívico, de honorabilidad, de probidad, de buena reputación, de esfuerzo. Los muchachos que se ganan su tesis con esfuerzo y no con engaños. Espero, yo creo que las manos limpias que tiene el rector Graue todavía puedan firmar la revocación del título para la alumna Yasmín Esquivel, como el Colegio de México, como Javier García Diego, le revocó a otros, o como en la UNAM se han revocado otros títulos. No sería el primero.
que sea revocado por plagio. Y la propia UNAM tiene, aquí te lo enseño, documentos de plagio y ética. Yo espero que impere la ética en la UNAM. La propia UNAM ha hablado de la preocupación de la ética sobre el plagio, de asuntos como, aquí tengo algún investigador de la UNAM que habla de los escritores fantasmas, de las compras de tesis, de las falsas coautorías, del abuso de tutores, de las falsas editoriales, y piden consecuencias. No deben dejar el hablar al espíritu de la trampa, al espíritu del engaño, al espíritu del delito. Yo estoy convencido de que la UNAM va a seguir siendo un orgullo de México y que puede quitarle el título falso a la alumna Yasmín Esquivel. Todo esto que estás diciendo y que escucho con atención hace que sea más importante y más atractivo el mensaje que dará mañana el rector Graue a la 1:30 de la tarde. Me llama la atención la defensa indeclinable que ha hecho el presidente de la ministra, que es esposa de su amigo, el empresario José María Riobó. ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Complicidad desde la más alta esfera del poder? El presidente es un poder, el ejecutivo, la ministra está en el judicial, yo estoy en el legislativo. Que nos reclamemos entre los tres poderes es algo bueno. Eso se llama equilibrio entre poderes y para eso se divide el poder. Y que de que esté dividido es una garantía de que no va a tener el poder una sola instancia. Entonces, las opiniones del presidente defendiendo al judicial, pues no hacen más que confesar que la señora es su empleada, no es ministra de la Corte. Yo soy senador de la República, no soy senador de ningún partido, soy senador de toda la República y por lo tanto he iniciado este juicio político que espero que los representantes de la nación, así se les conoce a los diputados, estén a la altura de eso que se llama representantes de la nación. Si el presidente quiere defender a su empleada, yo le diría, señor presidente, suéltela, va a tener la oportunidad de proponer otros 3 para que el Senado se los apruebe. ¿Qué esperas que suceda, Germán, con esta solicitud de juicio político contra la ministra, sabiendo las mayorías que ostentan Morena y sus aliados en el Congreso? Yo llamo a la mayoría a honrar la memoria que invocan de Benito Juárez, que amaba la ley, que fue juez en Oaxaca, que fue ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no debe estar descansando en su tumba del Panteón de San Fernando, allá en el centro de la Ciudad de México, y que lo honren a Benito Juárez, la mayoría, revocando este título a esta señora, que la enjuicien, que llamen los representantes de la nación, los diputados, que llamen al rector, que llamen a la asesora de tesis, que por supuesto llamen tiene derecho a Yasmín a ser oída en ese juicio, que le enjuicien y que acabemos esto de plano, que le enjuicien. Si le enjuician y le encuentran culpable, el asunto pasa al Senado para que el Senado de la República le imponga una sanción que puede ser, respondiendo a tu pregunta, la inhabilitación por 20 años e incluso la separación del cargo, la destitución. Y por cierto, en esa votación en el Senado, yo que sigo la ética o que pretendo seguirla, lo digo con claridad, por supuesto que no votaría porque soy parte acusadora. Además, así lo debe señalar la ley. Senador Germán Martínez Cázares, integrante del Grupo Plural en el Senado, muchas gracias por tu presencia en el programa.